Iglesia, el Señor les bendice. Muy buenas noches. Quiero saludarles y quiero bendecir sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, qué bueno que un día como hoy nosotros podemos acercarnos a la palabra de nuestro Dios y ser bendecidos a través de ella en la lectura y todo lo que nuestro Padre nos quiere demostrar, su amor a través de cada que leemos un pasaje de las Escrituras para nuestras vidas. De un tema que he denominado tener puestos los ojos en Jesús. La verdad, todo cristiano, todos y cada uno de nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús. Nosotros tenemos razones de peso para tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y lo más importante en tu vida y en mi vida es que nosotros no le quitemos los ojos a nuestro Salvador. Yo queremos que tú cierres los ojos, que tú inclines el rostro y que juntos podamos darle gracias a nuestro Señor en esta noche por lo que Él nos va a enseñar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Dios. Bendigo tu presencia en medio de nosotros. Doy gracias, Señor, por lo que nos estás permitiendo vivir, amado Señor. Padre, gracias porque hoy debemos de tener nuestros ojos puestos en ti, el autor y consumador de toda la obra, Señor. Con nuestra mirada fija en ti, Señor, no nos desviaremos del camino, no nos perderemos ni a izquierda ni a derecha, sino que obtendremos nuestro final y el final eres tú, Cristo de la gloria. Te alabo, yo te bendigo y yo te doy gracias en esta noche, mi buen Dios, y pido, amado Señor Jesucristo, que tú abras nuestros ojos para poder fijarnos en ti, amado Señor, y poder, amado Dios de la gloria, entender y comprender que tú eres nuestro Salvador. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Sí, mis amados, la expresión puestos los ojos en Jesús no tiene otro origen diferente a ver. Nosotros tenemos que estar mirando siempre a nuestro Salvador. Cuando la palabra nos enseña de que debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, lo que nos está diciendo es que usted y yo tenemos que estar mirando todos los días de nuestra vida a nuestro Salvador, a nuestro Hacedor, a nuestro Restaurador, a nuestro Libertador. Y mis amados, no solamente verla, lo que yo le quiero decir en esta noche es que nuestra atención no puede estar dividida. Nosotros no podemos estar mirando a nuestro Dios y mirando el mundo. Nosotros no podemos estar mirando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y mirar nuestro pecado o el pecado que está a nuestro alrededor. Por eso, nuestra atención no puede estar dividida. Tampoco podemos estar distraídos, mis amados, porque si tú como cristianos, si tú y yo como cristianos, si nosotros como cristianos nos distraemos, lo que pasa es que nosotros nos fijaremos otro objetivo diferente que no sea Cristo Jesús, nuestro Salvador. Recuerda, no podemos estar distraídos porque estaremos mirando otras cosas, sino que tenemos que tener un solo objetivo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quiero que para tal efecto, en esta enseñanza leamos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo número 1. Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Y hoy se lo voy a leer en dos versiones. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera y se lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional, para que leemos una contextualización de aprendizaje a través de estas dos versiones bíblicas. Mira lo que dice este pasaje de Hebreos 12, versículo 1, en la versión Reina Valera, dice: por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, pues, delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mira lo que dice la nueva versión internacional, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos
al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Cuando yo les hablo, cuando la palabra nos enseña de tener nuestros ojos o nuestra mirada en Jesús, lo que nos está indicando es que usted y yo tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. En otras palabras, para que usted y yo lo podamos entender, lo que usted y yo tenemos que hacer es quitar nuestra mirada del pecado. Cuando la palabra en Hebreos 12 nos dice que nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, lo que nos está diciendo es que usted y yo, por alguna casualidad, por alguna circunstancia, tenemos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra vista puesta en el pecado y nos está invitando a que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de toda la fe. Amados, qué importante es tener nuestros ojos puestos en Jesús. Qué importante es colocar nuestros ojos en Jesús. ¿Saben por qué? Porque cuando yo coloco mis ojos en Jesús, no tengo mi atención dividida. Yo no puedo estar mirando como creyente, y quiero invitarte a esto en esta noche. Nosotros no podemos estar como creyentes con la mirada puesta en el pecado y con la mirada puesta en Dios. Para que usted y yo lo entendamos, el adagio dice que el que peca y reza empata. Eso es mentiras. Si tú estás pecando, tu salvación está perdida. Pero si tú tienes puestos los ojos en nuestro Dios, si tú estás buscando a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pues amados, nuestra vida está puesta en Él. Por eso, nuestros ojos en Jesús es una atención que no está dividida. Lo que nosotros hacemos cuando ponemos nuestra mirada en Jesús es alejar toda distracción de nuestra vida. Amados, usted puede decir fácilmente que es que el pecado cautiva. Quizás el pecado cautive, pero si tú estás aferrado, si tu mirada está puesta en Jesús, el pecado no va a tener autoridad sobre de ti y sobre de mi vida. ¿Por qué, mis amados? Porque nuestro propósito es contemplar nuestro Salvador. Nuestro propósito es colocar los ojos en Jesús y no en ninguna otra cosa. De allí que la palabra del Señor diga que el rico no heredará el reino de los cielos. ¿Y sabes por qué el rico no heredará el reino de los cielos? Porque su mirada está puesta en la riqueza, no en Jesús. Y la verdad, toda cosa en la que usted y yo tengamos puesta nuestra mirada, debemos de considerarla como un objeto y mirarla sin ningún tipo de atención. ¿El pecado está ahí? Sí, el pecado está ahí, pero cuando tú lo visualizas, es que para ti se convierte en agradable. Recuerda lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos miraron el fruto y lo vieron deseable, aun cuando habían pasado quizás miles de veces por al lado de este fruto. Quizás lo habían tenido en medio o alrededor de ellos por mucho tiempo. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvieron ellos en el Edén, pero siempre tuvieron allí ese fruto, siempre tuvieron allí el árbol del bien y del mal, el árbol que estaba alrededor de ellos. Pero cuando ellos fijaron sus ojos en el fruto, lo que hicieron fue convertirlo en deseable. Y eso es lo que yo te quiero decir a ti en esta noche. Eso es lo que te quiero decir para que lo grabes en tu corazón. Cuando colocamos nuestros ojos en el pecado se convierte en deseable. Recuerda lo que dice la palabra con respecto de anhelar a aquella mujer que ha pasado, a esta mujer que nosotros anhelamos. La palabra dice que cuando la anhelamos, ya pecamos en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la vimos deseable. Entonces, mis amados, nuestro objetivo es y será siempre Jesucristo. Como hijos de Dios, nuestro objetivo tiene que ser Jesucristo. Nosotros no podemos estar prevaleciendo en medio de dos caminos. Nosotros no podemos estar con un pie en la izquierda y con un pie en la derecha. Nosotros no podemos caminar con un pie en la salvación y con el otro en la perdición o en el infierno. Nosotros lo que necesitamos es quitar
la mirada del pecado y colocarla en Jesús para que no se nos vaya para ningún otro lado. Si tú dejas ir la mirada para otro lado, pues inevitablemente vamos a caer, porque vamos a empezar a desconfiar de nuestro Dios, vamos a tener otras prioridades, usted y yo vamos a empezar a desear otro tipo de cosas diferentes a la que nuestro Señor nos está proporcionando. Y hoy, iglesia, es bastante evidente que en medio de los cristianos que no nos estamos congregando, porque cuando miro las predicaciones por Zoom o cuando miro la cantidad de personas que de la iglesia se conectan a un Zoom, pues mi preocupación me embarga. ¿Saben por qué? Porque como llevamos 4 o 5 meses sin congregarnos, sin estar presentes en una iglesia, sin estar en relación, un día en relación con nuestro Dios, pues tendemos a enfriarnos. ¿Saben por qué, amados? Porque algunos ya empiezan a poner la mirada en el deporte, ya el domingo, como no tengo que ir a la iglesia, pues salgo a trotar, monto bicicleta, visito familiares, duermo hasta tarde y empezamos a colocar nuestros ojos en algo totalmente diferente a nuestro Dios. Y la respuesta la tienes tú y la tengo yo. Desde que las iglesias no están abiertas, ¿cuál es el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo tú mismo o tú misma has hecho una vigilia? No estoy juzgándote ni mucho menos, pero te estoy diciendo durante cuánto tiempo has hecho vigilias en tu vida desde que no nos estamos congregando. ¿Cuánto tiempo has ayunado en estos 3, 4 meses que hemos estado sin congregarnos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Vuelvo y te digo, no te estoy juzgando, iglesia, simplemente estoy diciendo, hay una gran preocupación en el cuerpo pastoral de la ciudad de que nuestros creyentes, los que se congregan en nuestras iglesias, se estén enfriando. Entonces, mis amados, puestos los ojos en Jesús, es tener una vida que no está dividida. Yo no puedo pretender ser cristiano, pero sin buscar el rostro de nuestro Dios. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque cuando usted y yo quitamos la mirada de Jesús, la colocamos en algún otro lado. Y la verdad, la mayor parte de las cartas que le escribieron a los hebreos, o la mayor parte de la carta que fue escrita a los hebreos, se le escribieron a judíos que habían sido convertidos al evangelio y que habían aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. La gran cantidad de cartas escrita en la Biblia o escrita a los hermanos que están en el canon bíblico, se le escribió a judíos que habían conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿sabe qué, mis amados? Estudiando todo el compendio de las iglesias, de las cartas y de las iglesias a las que les dirigieron estas cartas, si miramos las cartas paulinas, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, la de Judas, todas estas cartas que están en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos un peligro en volverse al judaísmo. Encontramos una atención puesta por los apóstoles o por los autores de las cartas que les decían no volvieran al judaísmo. ¿Sabe por qué? Porque ellos, los judíos, eran muy tendidos a practicar ritos judíos. Nosotros hoy como creyentes somos muy tendidos, iglesia, quizás a volver a aquellos principios religiosos que antes teníamos, o simplemente somos muy tendidos a seguir practicando lo que hemos hecho toda la vida, y generalmente muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque nuestra vida estaba bien desordenada en el pecado. Entonces, si no tenemos una vida de consagración, de oración, de ayuno, de rendición en los brazos de nuestro Señor, tal vez, y es nuestra preocupación y personal mi preocupación, podemos volver al pecado. Por eso hoy te estoy predicando, pongamos nuestros ojos en Cristo. La Reina Valera en el capítulo 12, en el verso 2, en la nueva versión internacional, en el capítulo 12, en el verso número 2, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Qué hacemos? Lo que nos dice el verso 1. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros. Esto lo vamos a hacer, nos quitamos el peso
del pecado en nuestra vida cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Esta es la razón que el escritor de Hebreos, que es una carta anónima, no sabemos quién la escribió, les estaba escribiendo a aquellos judíos de la época, ¿cierto? Pero no solamente se la estaba escribiendo a aquellos judíos de la época, nos la está escribiendo hoy a nosotros. Usted y yo necesitamos interiorizar este pasaje de Hebreos y llevarlo a nuestro corazón. Iglesia, ¿sabes por qué? Porque tal vez nuestra mirada hoy está un poquito apartada de Dios. Porque si las iglesias todas estuviesen congregándose, seguramente, como en alguna vez escuché, estaríamos haciéndole mantenimiento a nuestros creyentes. Pero como no nos estamos congregando, la pregunta que yo les hago hoy, iglesia, es ¿en qué lugar nos estamos alimentando? ¿Cómo nos estamos alimentando espiritualmente? ¿En quién tenemos puestos nuestros ojos? Y cuando les hablo de que tengamos puestos los ojos en Jesús, también les estoy diciendo, este tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos duros, son tiempos bien complicados. Por eso, usted y yo no podemos quitar nuestra mirada de Cristo Jesús, porque si quitamos la mirada de Cristo Jesús, simple y sencillo, usted y yo estamos viviendo un peligro para nuestras vidas, un peligro para nuestros hijos, un peligro para nuestras descendencias, un peligro para todos aquellos que nosotros amamos. Y usted me dirá, ¿cómo que un peligro para los que amamos? Sí, iglesia, porque si tú y yo somos los sacerdotes de casa, y si tú y yo no buscamos o no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, ¿usted cree que nuestros chicos van a tener los ojos puestos en Jesús? Usted y yo como papás no oramos, ¿usted cree que nuestros jóvenes van a orar? Si usted y yo como padres no leemos la Biblia, ¿usted cree que nuestros muchachos van a leer la Biblia? Muy complicado sería. Y inevitablemente, si usted y yo quitamos nuestros ojos de Cristo Jesús, lo que estamos haciendo es lanzando nuestros hijos por el despeñadero del pecado, de la perdición y de la condenación. Si nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, nuestro corazón, nuestra mente siempre estará en Cristo. Nuestros pensamientos siempre estarán en Cristo. Nuestras decisiones siempre estarán en Cristo. Y lo mejor, nosotros practicamos la palabra que nos ha sido dejada en las Escrituras por Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque estamos poniendo la mirada en nuestro Señor. Alguna vez en mi juventud escuché un adagio bien importante que apenas hace muy pocos años vine a aprender de él o vine a comprender lo que significaba este adagio. Y este adagio era: el ojo del amo engorda el ganado. ¿Qué es lo que está pasando? El cuidado, la mirada del dueño del rebaño es el que va a hacer que el ganado esté cuidado. Porque la verdad es el dueño el que protege el rebaño. Un trabajador, un hacendado, un asalariado no va a proteger el rebaño como lo protege su dueño. Si tú y yo no estamos protegiendo nuestro rebaño bajo la cobertura de nuestro Dios, si tú y yo no tenemos a nuestra familia bajo el amparo del Dios Todopoderoso, la estamos cubriendo con un manto diferente, y ese manto puede ser la soledad, la tristeza, la angustia, la desolación, el cansancio, la fatiga, el estrés. No sé cuál es el manto que tú le estás colocando, pero yo te invito, iglesia, a que nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón estén puestos siempre en Cristo Jesús, porque cuando tú y yo miramos a Cristo Jesús, todo nuestro ser estará conectado con Él. Si tú y yo somos obedientes en mirar a Jesús, si tú y yo somos obedientes en no dejarnos llevar por ninguna otra cosa que esté a nuestro alrededor, entenderemos que nuestra bendición proviene de nuestro Dios y que a pesar de las dificultades, seguiremos confiando en que nuestro Dios está en medio de nosotros. A través de las dificultades, en medio del problema, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, si tú no has quitado los ojos o no hemos quitado los ojos de Jesús, podremos comprender que nuestro Dios está en medio de nosotros. ¿Saben por qué, mis amados? Porque nuestro corazón no está dividido, porque nuestro corazón no está en medio de dos pensamientos, porque nuestro corazón
no tiene dos razonamientos. Iglesia, yo quiero hablarles un poco acerca de un pasaje maravilloso, un pasaje que me gusta mucho, un pasaje que nos deja un gran aprendizaje hoy. ¿Y sabes cuál es? Está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, cuando Elías se acerca al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y saben qué dice el capítulo 18, en el versículo 21 de Primera de Reyes? Dice que el pueblo no respondió nada. ¿Y saben por qué no respondió? Porque todo el pueblo tenía su mirada puesta en dos visiones o en una división. Tenían la mirada puesta en Jesús, en Dios, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, pero también la estaban poniendo en Baal. Como quien dice: si este no me sirve, me sirve este. Si este no me da lo que le pido, pues este me lo va a dar, ¿cierto? Y eso es lo que a usted y a mí nos puede estar aconteciendo quizás en este momento. ¿Por qué, mis amados? Porque muchas veces nuestra mente y nuestro corazón nos lleva a dudar. Y es algo lógico, usted y yo podemos dudar, porque quizás las cosas no nos salen como usted y yo creemos. Tal vez hay duda en medio de nosotros, quizás hay una fragilidad, tal vez nosotros estamos pensando en que no va a llegar ese momento, porque hemos perdido la confianza en nuestro Dios. Pero recuerda lo que dice el Salmo 18, verso 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, mis amados, nuestra mente y nuestro corazón nos pueden llevar a dudar. Y no saben a qué nos va a llevar a dudar nuestra mente y nuestro corazón, en que Dios no lo puede hacer. Porque nuestra mente y nuestro corazón no nos lleva a dudar en que el enemigo nos va a engañar y nos va a dejar tirados. Porque nuestra mente no nos lleva a dudar en que si pecamos no vamos a conseguir el objetivo que buscamos, porque nuestros ojos no están puestos en Dios. Siempre van a estar puestos en el pecado y confiamos más en el pecado, confiamos más en la bruja, en la pitonisa, confiamos en el Señor que trabaja con los ángeles, confiamos en el Señor que lee la mano, en el Señor que como me han dicho muchas personas: no, pastor, es que el Señor trabaja con los salmos. Sí, hermanos, el enemigo se sabe la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y eso no lo hizo dejar de ser diablo. No, hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús. Nosotros no podemos ni siquiera, hermanos, atrevernos a mirar al enemigo y a confiar en él, porque inevitablemente vamos a caer en un estado de incredulidad, porque quizás no vemos una respuesta rápida de Dios. ¿Y sabes por qué entramos en esa incredulidad, iglesia? Porque nosotros creemos que nuestro Dios es como chocolisto y listo, que yo pido y me sale, que yo pido y me llega, que yo voy un día a la iglesia y entonces al otro día tuve la respuesta, que yo me arrodillé y ahí mismo me llegó la respuesta. No, mis amados, nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús. Nosotros no podemos caer en un estado de incredulidad, nosotros no podemos llevar un proceso con el enemigo, porque inevitablemente el enemigo nos humillará, nos flagelará y nos abandonará. ¿Y saben por qué? Porque Él es el padre de mentiras. Por eso, mis amados, nuestra mente, nuestro corazón deben de estar siempre firmes. A pesar de que pasemos por muchos obstáculos, a pesar de que pasemos por muchas dificultades, a pesar de que tengamos dudas quizás en nuestro corazón, tenemos que tener una identidad de hijos y no podemos quitarle la mirada a Cristo Jesús. Y quiero contarles algo. Aconteció algo con Juan el Bautista, que estando en la cárcel, mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si verdaderamente él era el que había de venir. Y cuando yo pienso en esto o estudio este mensaje, yo razono un poco en esto. Y yo digo, pero Juan el Bautista era familiar de Jesús. Juan el Bautista vio cuando el cielo se abrió y del cual salió una voz y una paloma descendió como el Espíritu Santo cuando Jesucristo salió de las aguas, porque era Juan el que le estaba bautizando. Y esa voz decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Muchos de los discípulos de Jesús, muchos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Muchos de los discípulos que caminaron con Jesús primero fueron discípulos de Juan. Mi pregunta es, ¿por qué un hombre que caminó con Jesús, que vio que fue la apertura para el ministerio de Jesús, mandó a preguntar que sí verdaderamente él era? ¿Saben por qué, mis amados?
porque estaba en la cárcel, porque estaba pasando momentos difíciles, porque estaba pasando por una crisis existencial, y allí es donde le dice el Señor, Señor, ¿será que tú sí eres? Y nuestro Señor, en medio de su sabiduría, le manda a decir con los mismos discípulos de él y le dice, vaya y dígale a Juan que el mudo habla, que el ciego ve, que el cojo salta y que el muerto ha resucitado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que Jesús le mandó a decir a Juan es, los milagros se están dando a aquel que tiene la mirada puesta en Jesucristo. Yo no puedo, iglesia, ver el milagro si no tengo los ojos puestos en mi Señor. Y hoy te invito que si tú estás esperando un milagro de Dios, nunca, por más difícil que esté pasando la situación, quites la mirada de nuestro Dios. Pablo y Silas estaban en el lugar más profundo de la cárcel, estaban atados en el cepo, y dice la palabra que Pablo y Silas estaban cantando salmos e himnos, le estaban dando gracias a Dios. Cuando de repente vino un temblor sobre la cárcel, que temblaron los cimientos y aún las cadenas cayeron, y dice la palabra que ninguno de los presos se voló en ese momento. Aún el carcelero quería quitarse la vida. Cuando Pablo y Silas le dijeron, no, no te quites la vida, ninguno de ellos ha salido de la cárcel, todos estamos aquí. Y dice la palabra, y esto es lo que yo quiero resaltar en esta noche, que ese hombre, ese carcelero, cuando conoció al Dios que Pablo y Silas le estaban alabando, pues se convirtió él y su familia a Dios, a Jesucristo, y se bautizaron. Iglesia, si tú eres de los que no te has bautizado porque todavía no sabes si crees o no crees que debes de bautizarte, pues te digo, estás quitando los ojos de Dios. Yo te invito en esta noche a que tú creas en una sola verdad, y esa verdad es y será Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo pagó con sangre el precio de nuestro pecado. El precio de toda la humanidad, Jesucristo la pagó con sangre, y nunca, nunca, nunca tú y yo podemos quitar los ojos de Jesús, porque estaremos incumpliendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y sabes qué nos mandó Dios a hacer? A que pusiéramos nuestros ojos en Cristo Jesús. El desenfocarnos de Él, mi iglesia, el desenfocarnos de Él, mis hermanos, el desenfocar nuestra mirada de Jesús, nos llevará a tener una perspectiva diferente de quién es Cristo, ¿cierto? Si tú vas a Israel, a Jerusalén en estos momentos, y tomas a alguien del común y del corriente, el que está sentado en un parque, el que va caminando por la calle, el que está orando en el muro de los lamentos, y le preguntas quién es Jesús, pues él te dirá que Jesús es un primo, que es un familiar, o que Jesús simplemente es el Dios de los cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo de Israel quitó la mirada de Jesús. Porque el Dios del pueblo de Israel nunca recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y la verdad es que tú y yo debemos de reconocer que hemos sido llamados por Dios en medio del nombre de Jesucristo, o por el nombre de Jesucristo. Dice la palabra que los dones y los llamamientos son irrevocables, pero Dios nunca ha cambiado de su iglesia. Y a nosotros nos llamaron en el nombre de Jesús y nos llamaron a ser discípulos de Jesús. Tú y yo hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Y desde allí, desde esta perspectiva, surgen una cantidad de dudas. Aún en el Nuevo Testamento, algunos discípulos le dicen a Pablo que ellos son de Silas, que ellos son de Pablo, que los otros son de Jesús. Y Pablo contradice esa petición de estos hombres en esta iglesia y les dice, ¿acaso está Cristo dividido? Y la verdad, iglesia, yo pregunto hoy, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Por qué, mis amados? Porque si nosotros no tenemos una creencia absoluta del plan de Dios a través de Jesucristo, entonces nuestros pensamientos están desenfocados del propósito que Dios tiene para darnos salvación en Él, por Él y para Él. Y cuando una persona se desenfoca, iglesia, pues han perdido o han errado el camino, ¿cierto? Nosotros hablamos de que aquellos que
que se desenfocan o que pierden el camino, pues decimos de una manera coloquial, pues se fueron tras el camino de Caín, o se fueron tras el camino de Balaán, o se fueron tras el camino de Coré. ¿Recuerdan quién es Caín, quién es Balaán y quién es Coré? Pues lo que nosotros aún estamos diciendo es que aquellos que se desenfocaron en Cristo se fueron detrás de aquellos que nunca tuvieron a Dios como Señor en sus vidas, porque Caín no tuvo a Dios como Señor en sus vidas. Balaam vendía su profecía por dinero, y Coré pues estuvo en contra de los líderes que Dios había puesto en aquel entonces, y dice la palabra que la tierra se abrió y lo tragó. Mis amados, nosotros no podemos estar en medio de los caminos del perverso. ¿Saben por qué? Porque nosotros siempre tenemos que recordar que el camino de nuestro Dios es un camino misericordioso. Aún la palabra nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si Jesucristo es el camino, iglesia, ¿por qué nosotros ponemos la mirada en Coré? ¿Por qué nosotros ponemos la mirada en Balaam? ¿Por qué nosotros ponemos la mirada en Caín? ¿Saben por qué, mis amados? Porque si yo no comprendo que Jesucristo es el camino, yo voy a buscar otro camino. Y la verdad es que si usted está buscando otro camino, pues otro camino le va a salir. Créame que le va a salir otro camino. ¿Y sabe cuál es el mejor de los caminos? Usted y yo hoy tenemos que regresar, o cuál es la senda de justicia a la que usted y yo tenemos que regresar, no es otra más diferente que a la senda de justicia. Nosotros tenemos que estar mirando las cosas que nos ayudan a ser salvos, no las cosas que nos llevan a vivir una vida en distracción. Yo no puedo vivir una vida en distracción, yo no puedo estar mirando las cosas que destruyen, yo tengo que estar mirando las cosas que instruyen mi vida y mi camino. Verso 2 del capítulo 12 de Hebreos dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y mire lo que dice en este pasaje tan maravilloso. Esto lo hacemos cuando fijamos la mirada en Jesús. ¿Sabe por qué nuestros jóvenes están en el pecado? Porque no han fijado su mirada en Jesús. ¿Sabe por qué los cabezas de hogar o los sacerdotes de las casas hoy no están buscando de Dios? Porque tienen su mirada puesta en otras cosas. Y saben por qué muchos líderes religiosos, llámenle pastores o llámenle como usted quiera ponerle, están haciendo lo que no deben de hacer, porque perdieron su mirada de Cristo Jesús. Nosotros vemos por noticias o en las noticias que hay cantidades de pastores que erraron su camino, que hay cantidades de hombres de Dios que se fueron tras el pecado, tras la lujuria, tras la lascivia, y nosotros tendemos a juzgarles. Y la verdad, ¿sabe por qué los juzgamos? Porque se apartaron del camino de la salvación. Porque aún los escogidos, dice la palabra, en los postreros tiempos van a ser engañados. Y hoy les hablo algo muy serio, mis amados. Hoy les hablo algo bastante importante para tu vida y para mi vida. Si nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo Jesús, lo que vamos a estar es distraídos en lo que no tiene valor, no tiene sentido, porque nos hará perder nuestra salvación. No te desenfoques, iglesia. No pierdas el enfoque, no pierdas la perspectiva de que Cristo es nuestro Salvador. Absolutamente no pierdas la perspectiva de Cristo Jesús. Nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Nosotros como hijos de Dios nada tenemos que ver, con el camino de perdición. Y nosotros como hijos de Dios nada tenemos que ver desviándonos o distrayéndonos del camino en Cristo Jesús. Te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y a que juntos oremos. Padre, yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a enfocarnos y que tú nos ayudes, Padre Santo, a no quitar nuestra mirada de ti, Señor. Que al mirarte a ti, Señor, veamos nuestra salvación en medio de nuestras vidas. Que podamos, Señor, creer que tú eres el Rey de nuestra vida y que como Rey, Señor, tú nos estás invitando a que caminemos contigo, Padre Santo. Señor, toda honra y gloria sea a tu nombre. Todo poder y toda alabanza, Señor, sea dado al nombre de Cristo Jesús.